Hey, señores, y aquí gozamos en los break con los economonstruos, porque empiezan a enseñarnos desde que los contactamos. Y la verdad que es un privilegio, un verdadero honor contar con los tres, los Reyes Magos, los economonstruos por excelencia. Héctor Giuliani Curi, nuestro macroeconomista, Rafael Espinal, el tremendo profesor como nadie, que se sepa, y por supuesto coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, el hombre que más webinar y actividades hace a nivel académico, y el queridísimo José Alfredo Guerrero, el libertario, que siempre tiene menudo también para devolver. Y nos traen un tema que ya yo les he dicho, que estoy muy preocupada, de verdad, lo digo, me preocupa el tema, porque es que julio está ahí, a la vuelta de la esquina, y nos vienen a hablar de qué pasará en julio con los préstamos personales, léase las tarjetas y los préstamos, que digamos son préstamos que no tienen garantía, ¿cierto? Los préstamos personales, son préstamos que no tienen una garantía. Generalmente, pero algunos tienen. Oh, ok. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿con quién arrancamos? ¿Arrancamos con Héctor? Con José Alfredo, que comienza. Muy bien, perdón. Ok, José Alfredo, cuéntame primero. Bueno, los préstamos personales generalmente son préstamos sin garantía, exactamente. Algunos tienen garantía de nómina, pero imagínate, entonces hay préstamos con garantía de nómina de personas que han perdido el empleo. O sea, eso está en condiciones bastante difíciles. En el caso de otros préstamos que no tienen garantía y las personas empiezan a trabajar, entonces como ya hay empresas que incluso han aceptado trabajadores, pero han renegociado rebaja de salario. Yo creo que todo se tiene que hablar. O sea, las personas lo que tienen que hacer para mí es acercarse a su banco, a su oficial, para terminado esto, entonces ver las posibilidades de refinanciar, de ver las cuotas, etcétera. A los bancos no les interesa estar persiguiendo a personas que no tienen posibilidad de pago. Entonces, pero sí lo que hay que hacer es ponerse adelante. O sea, no esperar que pase una cuota, que pasen 2, que pasen 3, para que entonces cuando el préstamo esté en 90 días de atraso, sea que se comience a hablar. Quien no tiene posibilidad de pagar ahora y ve que va a tener problemas en los próximos 3 meses, debe llamar a su banco y decirle las condiciones en que están. No he recuperado el trabajo, me pasa esto, esto y esto, las posibilidades que tengo son estas. Porque hablando la gente se entiende. Sí, pero fíjate que entiendo que dado que es una gran masa que ha estado afectada por el COVID, es una pandemia mundial y obviamente aquí nos ha afectado y hay cantidad de negocios y pymes cerrados y como tú bien señalabas, José Alfredo, cantidad de empleos que han mermado o que se han renegociado a otra tarifa, le hacen menos salario, menos honorarios. Entonces, fruto de esa contracción que ya todos lo estamos viviendo en carne propia hace par de meses, digamos ya 3, obviamente va a haber un impacto en la banca y en esos préstamos personales. Sí, si yo tengo esa tarjeta llena y no la puedo pagar y está en mora, si yo tengo ese préstamo y no lo puedo pagar, ¿qué pasa desde el punto de vista de que el banco va a masivamente mandar a legal a todo el mundo, los bancos, digamos, estará media población en cicla? O sea, la pura verdad, fruto de una situación tan fenomenal y particular como esta, yo diría que hay que crear nuevas soluciones colectivas, digamos generales, no particulares de que cada cual vaya al banco y hable con su oficial. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice Héctor? Mira, yo creo, Lili, que básicamente, dado el alto desempleo que hay en el país como resultado de COVID-19, evidentemente van a ocurrir muchos defaults en los préstamos. Las personas que no lo pueden pagar simplemente porque no cuentan con los ingresos o si lo tienen, lo van a retener con motivos precaucionarios para enfrentar un futuro que es básicamente incierto. Ahora bien, la banca dominicana, contrario a la banca que existía en el periodo 1996-2000, 2003, es mucho más fuerte que en ese momento, es decir, tiene gran liquidez en forma de certificados en el Banco Central de grandes inversiones que lo podrán utilizar para enfrentar parte de las pérdidas que van a tener que incurrir como resultado de esta crisis. Esas pérdidas, le voy a preguntar a Rafael, esas pérdidas que son inminentes,
¿cómo van a afectar al cliente de la institución bancaria? Porque obviamente el que no paga no es que no quiera, es que no puede. Vamos a asumir ese postulado, ¿ok? Porque obviamente el que no paga porque no quiere pagar teniendo el dinero no me parece que sea la práctica correcta, o sea, eso no es lo que estamos hablando. Pero el que no puede pagar porque no puede verdaderamente, obviamente, ¿cuál es el escenario al que se enfrenta fruto del COVID? Rafael, ¿qué pasaría? Porque el banco tiene que entender que hay una situación global y particular a nivel general. Mira, la banca dominicana donde más activa ha sido es en el financiamiento hipotecario de vehículos y viviendas, más que de financiamiento a la producción. Aquí la banca, tú ves que hacen las ferias de automóviles y se venden 5.000 millones de pesos en automóviles. Aquí, y ahí está la garantía, que es el carro. Ahí y es la garantía, pero no es el negocio de la banca. Claro. El negocio de la banca no es convertirse en dealer y que tener todos esos carros devueltos para entonces liquidarlos en el mercado. Entonces, lo más natural es que las personas, y aquí ese parque vehicular que tú ves entaponado todo el día en las avenidas de la capital, de Santiago y en las carreteras, ese parque vehicular nuestro es financiado, lo debe todo el mundo, aunque tú veas tienen cuotas que pagar y esas cuotas han sido pospuestas. Ahora, con 1.100.000 trabajadores suspendidos, en junio se acaba el FAS, el 30 de junio acaba el FAS. Las encuestas están marcando que puede perder el candidato de gobierno. El mes de julio es un mes complicadísimo. Acaban las moratorias de deuda de vivienda y deuda de automóviles. Tremendo. Y deudas personales. Entonces, yo pienso que habrá que posponer esos pagos a mucha gente que tendrán que renegociar con los bancos. Si se le prolongó un préstamo que era a 24 meses, se le prolongó a 27, pues que el banco trate de prolongarlo a 30 y darle un mayor plazo si la gente no está trabajando, porque habrá muchos empleos que se perderán y la gente va a ir al banco y le va a decir, mire, yo quiero devolverle mi carro, pues yo no tengo trabajo. Claro. El banco no quiere carro, el banco lo que le puede dar una moratoria de 2 o 3 meses más y es lo que yo esperaría. Esos escenarios donde hay una garantía, digamos, son mucho más fáciles de entender. Tú me entiendes lo que te digo, quizás se inventan un negocio de carros, pero el punto está en que hay muchísimos préstamos, léase tarjeta de crédito, préstamos de consumo personales, que no tienen garantías y que las personas no están pudiendo encararlo por la situación de que quizás no van a volver a tener un trabajo ahora. Salieron por fruto de la cuarentena y de repente ya el empleador dice, bueno, vamos a reducir la cantidad de empleados, como ustedes bien saben que se está viendo, porque la gente, todo el mundo está recortando, hasta el servicio doméstico está reduciéndose también, porque es que la gente gasta en función de lo que produce. Entonces, viendo este escenario, yo digo, ¿habrá alguna solución que podamos llamarla como generalizada, como si fuera una extensión de la situación, una extensión, digamos, de beneficios, digamos, de algún tipo de limitación al pago, o sea, que te ayuden a mantener ese tiempo que no puedes pagar con ciertas condiciones o que los intereses sean más fáciles de asumir con tasas más blandas? Yo lo pregunto porque seriamente es inevitable que la economía se está contrayendo, eso es una realidad. Entonces hay que pensar en función de eso, de un mercado que se contrae. Es así, y de hecho la misma asociación de bancos y de ahí pueden salir iniciativas. Yo creo que ellos están en eso, lo están evaluando y van a salir iniciativas. Lo mismo también afecta, porque hablamos de bancos comerciales, pero esa no es la única fuente de crédito que hay en el país. Hay muchas empresas pequeñas, privadas, de préstamo que lo hacen con su propio capital, que también están teniendo problemas. Y en esos casos sí, hay ya una negociación más pequeña, más directa entre ellos. Pero en general yo creo que la gran masa de personas que van a estar en ese problema, creo que va a venir una iniciativa también de parte del sector privado, de la misma banca. Algún tipo de solución le buscan. Tiene que ser más flexible y no meta a todo el mundo en cicla porque si no, tú se fuño. Señores, antes de cerrar, yo quería preguntarles de las encuestas. Hemos visto las encuestas, bueno, Rafael hizo una mención sobre el tema y la pura verdad es que se está viendo, se está vislumbrando que el próximo gobierno será la oposición, que no va a ser el gobierno que está corriendo actualmente, el PLD. Al menos que las encuestas, aunque aparecen diferentes, al menos que las encuestas sean fallidas. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de las elecciones, fruto de la
pandemia, del miedo, ¿entienden que la gente masivamente va a ir a votar? Yo creo que masivamente la gente va a ir a votar y las encuestas realmente hay que tener en cuenta que es la medición de un momento. O sea, yo he visto a gente diciendo, no, que ya eso va a ser las elecciones. No, las cosas cambian. O sea, estamos a poco tiempo, pero la mente humana cambia. O sea, yo entiendo a Cristian Casablanca diciendo que ya está dado el triunfo, pero no a un político diciendo que por favor, por favor. Vamos, Rafael, ¿cómo lo ves tú? Vamos a olvidarnos de, tú sabes, la magia, sino vámonos a los hechos y a la ciencia. Ha habido una guerra de encuestas en los últimos días entre los dos principales candidatos, pero hay dos encuestas que son la Gallup y la Greenberg, que son encuestas que tienen credibilidad pública porque son independientes. Entonces yo pienso que esas encuestas muestran una realidad del momento. Hay una alta posibilidad de que el candidato de la oposición se vaya en primera vuelta. Si es así, tendrá más tiempo para la transición. Si hay una segunda vuelta en medio de esta situación económica, creo que esa segunda vuelta podría incluso ser perjudicial en el plano económico, porque crea más claro, más gasto del que ya tenemos arriba. Más gasto y más incertidumbre. Sí. En el caso de un cambio de gobierno, Héctor, ¿qué recibe el nuevo gobierno en una situación como esta? Mira, yo creo que uno de qué va a recibir lo estamos hablando ahora precisamente, y algo que no hemos mencionado es la cartera de préstamo que tiene el sector bancario en el sector turismo, que asciende a más de $1.000 millones. Entonces, nosotros estamos hablando de un choque que es 3 o 4 veces más grande que el gran colapso del comercio del año 2009, 2008, 2010, cuando las exportaciones dominicanas cayeron por 1.200 millones de bienes, el turismo cayó por $125 millones. Pero ahora no, Lili. Ahora estamos hablando de que probablemente la caída del turismo va a ser de 2.000, 3.000 millones de dólares durante el presente año. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esos establecimientos turísticos en el país? Y fíjate una cosa, nosotros tenemos que reconocer que va a ser muy difícil viajar. La República Dominicana es un país que no ha enfrentado exitosamente el COVID-19. ¿Ok? Entonces, ya la Unión Europea, por ejemplo, está pensando en poner restricciones a países como los Estados Unidos, Rusia, Brasil, que tienen una alta tasa de proliferación del virus para que no vaya a contagiar a su población. Entonces, van a permitir países como la Unión Europea que vengan sus turistas a la República Dominicana, donde hay un alto riesgo de contagio. Entonces, nosotros tenemos que saber que probablemente este año, en términos de turismo, está perdido. Y eso significa... Entonces, un futuro gobierno, Héctor, un futuro gobierno va a recibir, tú te acuerdas que se han hecho alusiones a la maleta llena de facturas, el futuro gobierno va a recibir entonces realmente un reto del tamaño, óyeme, de un, no sé, de un tsunami. ¿Qué dice Rafael? Sí, no, yo pienso que efectivamente el próximo gobierno va a enfrentar una situación muy difícil, una escasez de dólares, como dice, incluso yo estimo que será más de 3.000 millones la pérdida del turismo. Sí, y el dólar va a subir inevitablemente. Yo pienso que al próximo gobierno lo que le convendría es buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, no un acuerdo inmediato, de rápido, de liquidez rápida, sino de más largo plazo para reestructurar la economía dominicana y cumplir un programa de reformas. Yo creo que hay que hacer una reestructuración del aparato productivo.
Absolutamente. Fíjate que toda campaña tiene promesas y estamos viendo en los periódicos, las portadas de los periódicos con las promesas de los candidatos. Entonces yo me pregunto, en una situación como esta, esas promesas, si bien es cierto que es importante hacerlas en campaña, también tendremos que decir, o tendría que decir el gobierno de turno, oye, esas son las promesas, pero tenemos primero que esperar que la cosa se mejore, porque ciertamente una promesa con el escenario de COVID no es lo mismo que una promesa sin ese escenario. ¿Qué dice José Alfredo? Una promesa es eso, una promesa es una funda vacía, no es un contrato. Entonces será ver las realidades, ¿no? Ver qué tengo, qué se puede hacer. Por ejemplo, se ha prometido el doble de subsidios sociales, eso realmente no puede ser. O sea, todo es cuestión de chequear con lo que se tiene. Hay que ver, exacto, una cosa es la intención y otra es lo que podamos hacer fruto del COVID. Bueno, pues para cerrar, ¿cómo le damos esperanza a la gente? ¿Hay forma de darle? Héctor. Sí, mira, Lili, yo creo que el gobierno va por lo menos por un año tener que adoptar un programa de asegurar un ingreso básico a la población y al mismo tiempo recurrir a financiamiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, ya sea a través de la línea flexible de crédito, que es un instrumento precaucionario, o si no, a través de préstamos a largo plazo que el mismo Fondo Monetario que tiene los recursos tendrá que poner a la disponibilidad de países como estos, si no se va a caer la cosa. Y el mismo fondo dijo, la mujer del fondo, como digo yo, ella misma dijo que hay que soltar cuartos, lo que tiene dinero que lo suelte. Oye, y con todas las implicaciones políticas y sociales que tiene, por ejemplo, para países como los Estados Unidos, que también tendrá probablemente una nueva administración más competente y más receptiva. Porque ¿qué ocurre si el desempleo sigue aquí? Va a ocurrir una gran migración, va a haber una reducción de la seguridad, mayor tráfico de drogas y mayor inseguridad en campos hasta relacionados al terrorismo. Si seguimos así, el último que apague la luz. Y eso es lo que no queremos, señores. La verdad esa es la realidad. Es tiempo de reaccionar, es tiempo. Aquí estamos calorados porque de verdad que estamos sintiéndolo. Así que muchísimas gracias a los monstruos. Nos queda ánimo, nos queda energía y vamos a echar pleito, que se sepa. Así es que gracias por sus sabias ilustraciones, consejos e iluminación en tiempos tan necesarios como este. Y a ustedes, a los queridos amigos de la audiencia, vaya a votar el 5 de julio. Vaya con su mascarilla, póngase su guante, su disfraz, lo que usted quiera, pero por favor vaya a votar. Cualquier clase, cualquier segmento, haga sentir su voz a través del voto, que es un derecho y un deber, y también en estos momentos una obligación. Gracias, bye bye, y ánimo, porque tenemos que seguir adelante. Bye bye.